Es un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos meses, las inversiones, el mantenimiento y el estado general de las infraestructuras. Y para impulsarlas, el Ministerio de Transportes ha anunciado un ambicioso plan de 40.000 millones de euros para los próximos años, cuyos detalles te cuento en este vídeo. 2026 está siendo un año difícil para las infraestructuras de todo tipo en España, especialmente las ferroviarias, pero también otras como las viales o incluso las hídricas, tras unos primeros meses llenos de incidencias y donde el debate sobre la inversión en mantenimiento ha elevado el tono. Y para ello, el Ministerio encabezado por Óscar Puente ha iniciado un nuevo ciclo inversor para modernizar las grandes infraestructuras del país y responder al aumento de la demanda de movilidad previsto para la próxima década, muy ligado al aumento poblacional, clave para entender el desgaste de muchos de esos frentes, la subida imparable del turismo o el aumento de su uso y el déficit arrastrado desde hace muchos años. Unos planes anunciados para ferrocarriles, aeropuertos, puertos y carreteras que contará con una inversión comprometida que superará los 40.000 millones de euros destinados a ampliar capacidades, modernizar la tecnología de los sistemas, sostenibilidad y mejorar la conectividad logística. Aunque atacará a la mayoría de frentes que tienen que ver con el transporte, el grueso del esfuerzo se concentrará en el ferrocarril, que es lo que aquí toca, y que tendrá la mayor partida presupuestaria, y en el sistema aeroportuario, aunque el gobierno también ha activado importantes programas en puertos y carreteras para adaptar las redes de transporte al crecimiento del tráfico. El Ministerio trabaja ya en un nuevo convenio de financiación para ADIF y ADIF Alta Velocidad que permitirá movilizar inversiones cercanas a los 20.000 millones de euros durante el próximo quinquenio, y donde se tiene previsto terminar algunos hitos de gran relevancia, como la Y vasca o el corredor mediterráneo, y por primera vez en muchos años destina más fondos a redes como cercanías que a alta velocidad. Un acuerdo que negocia actualmente el gestor ferroviario con el Ministerio de Hacienda y que dará continuidad al fuerte ritmo inversor desarrollado en los últimos años en obra nueva y modernización, que sin embargo no se ha reflejado tanto como se podría pensar en el mantenimiento y que servirá para reforzar especialmente la red convencional, las cercanías y el transporte ferroviario de mercancías frente a una expansión de la alta velocidad que empieza a dejar atrás la mayoría de sus líneas previstas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El nuevo marco financiero llega además en un momento de cambio estratégico dentro de ADIF, pues por primera vez la inversión en red convencional superó en 2025 a la destinada a alta velocidad, concentrando el 53% del total frente al 47% de la red rápida, un giro que responde a la intención de priorizar la movilidad cotidiana y reforzar unas cercanías que transportan más de 600 millones de viajeros anuales y que su inversión por debajo de lo debido ha llevado a ver redes saturadas o plagadas de incidencias, perjudicando a decenas de miles de usuarios habituales. Según los datos de ADIF, la inversión total en la red ferroviaria de interés general se ha triplicado desde 2017 y la destinada a red convencional se ha multiplicado por 7, y donde se detalla que se prevé seguir elevando el gasto en mantenimiento hasta alcanzar los 1.800 millones de euros anuales al final de la década, frente a los cerca de 700 millones que se destinaban en 2011, un mantenimiento que se ha visto insuficiente, especialmente tras la llegada de la liberalización en alta velocidad, con un mayor volumen de tráfico sin apenas crecimiento en ese mantenimiento, lo cual ha llevado a un desgaste evidenciado en los primeros meses del año y que aún no está totalmente claro, también pudo ser responsable, al menos en parte, del accidente de Adamuz, que como ya sabréis sigue en curso su investigación. El plan ferroviario contempla actuaciones repartidas por toda la red. Entre los proyectos en ejecución figuran la Y vasca, la Murcia-Almería,
la Burgos-Vitoria, la variante de Loja, las duplicaciones entre Palencia y León o entre Antequera y Granada o el tramo extremeño, además de actuaciones estratégicas en corredores europeos y conexiones ferroviarias de mercancías con puertos. También se acelerarán las ampliaciones y remodelaciones de grandes estaciones, como la Madrid-Chamartín, Puerta de Atocha, Barcelona-Sants, Barcelona-La Sagrera, así como en Valencia, Sevilla, San Sebastián o Murcia, que están inmersas en proyectos de ampliación para absorber el crecimiento del tráfico ferroviario y adaptar las instalaciones a un escenario con mayor competencia entre operadores. Transportes busca impulsar las autopistas ferroviarias y aumentar la cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías, donde actualmente existen más de 20 itinerarios planteados en ancho ibérico y otros 3 en ancho estándar, con 3 corredores ya operativos y varios en obras, algunas muy relevantes y que irán de la mano de la modernización de esos trazados, como el Algeciras-Bobadilla, la Zaragoza-Teruel-Sagunto o la Soria-Madrid. Aunque el tren será el que se lleve la mayor porción del pastel, también se han anunciado importantes inversiones para los aeropuertos, donde AENA presentó en febrero el DORA 3, el documento regulatorio que ordenará las inversiones entre 2027 y 2031, con un presupuesto global de 12.888 millones de euros, siendo el mayor plan inversor de la historia del gestor aeroportuario y que estará orientado principalmente a ampliar la capacidad y modernizar terminales ante el crecimiento previsto del tráfico aéreo, donde las previsiones del sector apuntan a que la red de AENA podría superar los 400 millones de pasajeros anuales en 2031, frente a los 320,6 registrados en 2025. Dentro de esos planes destacan Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, que concentrarán más de la mitad de la inversión aeroportuaria prevista. En Barajas, AENA movilizará unos 3.220 millones para ampliar las terminales T4 y T4S, construir un nuevo procesador para las terminales T1, T2 y T3 y reorganizar las áreas operativas y de embarque con el objetivo de elevar su capacidad desde los 70 hasta los 90 millones de pasajeros anuales. Por su parte, en Barcelona-El Prat, la inversión prevista ronda los 3.200 millones de euros e incluye la futura ampliación de la pista más cercana al mar, la construcción de una terminal satélite y la remodelación de las terminales actuales. Unos planes que, salvo la remodelación de las terminales, serán obras que no se ejecutarán hasta después de 2032 debido a las necesidades de actualizar los trámites administrativos, un tema que, como ya sabréis, ha traído mucha cola y polémica en los últimos tiempos. AENA también invertirá importantes partidas en Alicante-Elche, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca o los aeropuertos de las Islas Canarias. La otra pata de la mesa clave para la movilidad ciudadana, las carreteras, también tendrán un gran bloque de inversiones, donde se prepara un nuevo plan de conservación valorado en 1.629 millones de euros para reforzar la red de carreteras del Estado y reducir el déficit acumulado de mantenimiento, donde recientemente el propio Ministerio reconoció que más de 5.000 kilómetros de carreteras requieren de actuaciones urgentes y calculan en unos 5.600 millones de euros las necesidades pendientes, especialmente entre 2012 y 2020, un tema que también ha generado mucho debate y polémica en los últimos meses, con muchos tramos de carreteras y autovías en mal estado, acrecentado por las lluvias de primeros de año o el mayor uso de estas vías, incluyendo el tráfico pesado, lo que, unido a una mejorable inversión en mantenimiento, parece que el patito feo de todos los presupuestos ha llevado a una situación límite a muchos puntos de la red. Planes que esperemos, más allá de la pompa y boato que suelen tener sus anuncios y números redondos, corrijan una situación que ha quedado más patente que nunca en los últimos meses y que debe ser corregida sin excusas. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.